Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos a mi canal Gerardo Excel. En este vídeo os voy a presentar las bases para utilizar el objeto diccionario. Te invito a que sigas conmigo y aprender sobre este objeto tan interesante. El objeto diccionario es una estructura que nos permite almacenar informaciones y recuperar dichas informaciones en base a un valor clave o key. Entonces, en la práctica, el objeto diccionario es como si tuviera dos columnas. En una vamos a introducir un valor clave que, importante, no se puede repetir y un valor asociado. La palabra dictionary viene más un poco como un uso de un diccionario, donde tendríamos las palabras, que sería el valor clave, y las definiciones, sería el valor ítem. Otras estructuras de información que pueden tener parecidos son las variables array de una dimensión, donde a partir de un nombre de una variable podemos tener varias informaciones asociadas y nos movemos por sus valores de índice. O el objeto colección, que lo presenté sus bases de uso la semana pasada, donde también tenemos una serie de informaciones, nos movemos por su valor de índice y el objeto colección opcionalmente también tiene una columna key o clave. Podemos dar a todos o a algunos valores, a algunos ítems, un valor clave para poder obtener la información. En el caso del diccionario, las dos columnas son obligatorias y una diferencia importante es que no nos movemos por sus valores de índice, como sí en el objeto colección o las variables array. Nos movemos por su valor clave. Entonces, para trabajar con este objeto tengo aquí una sencilla tabla para hacer algunos pocos ejercicios, donde tengo una columna key o clave y una información asociada. Si nos vamos a la ventana de edición de VBA, tengo un pequeño código preparado. Entonces, lo primero, el objeto diccionario no está dentro, digamos, de la referencia de Excel. Entonces necesitamos una librería diferente, que es la librería Microsoft Scripting Runtime, que es la misma librería para trabajar con el objeto File System Object. Por tanto, al ser una librería que no está incluida dentro de Excel, podemos hacer una llamada y una asignación para un nuevo objeto diccionario con early binding o asignación temprana o late binding, asignación tardía. Entonces lo primero que vamos a hacer es vamos a ver cómo declaramos y creamos este objeto de las dos maneras. Para este ejercicio yo ya tengo creado herramientas, referencias, yo ya tengo activada Scripting Runtime, ¿de acuerdo? Entonces podríamos hacer, declarar una variable, yo voy a llamar gdic de diccionario, as, por ejemplo, new dictionary. Entonces estoy asignando un nuevo diccionario en la propia declaración de la variable. Otra manera podría ser gdic as dictionary y luego podemos asignarlo. Set gdic es igual a new dictionary. Serían las dos maneras en la asignación temprana. Yo voy a utilizar esta que está aquí. Si queríamos hacer una asignación tardía, porque no está activada la librería, pues gdic as una variable objeto general y entonces en la asignación deberíamos decir utilizar el método createObject y aquí vamos a especificar qué tipo de objeto. Entonces debería ser scripting.dictionary. ¿Ok? Tendríamos que hacerlo de esta manera. Asignación tardía y asignación temprana. Voy a comentar estas líneas de código y vamos a trabajar con esta manera de tal forma que los métodos y propiedades asociados a este objeto nos funcionen, es decir, funciona el IntelliGence al trabajar con una asignación temprana. Bueno, lo primero que vamos a hacer es, voy a copiar esta línea de código que establezco en Nothing el objeto tabla, que lo tengo declarado aquí arriba, y lo que voy a hacer es establecer también nuestro objeto diccionario en Nothing al terminar. Aquí tenéis todos los métodos y propiedades asociados al objeto diccionario. Entonces, añadir un elemento, método add, y podemos añadirlo manualmente. Por ejemplo, yo puedo poner
clave 6, coma y nombre 6. Entonces estaría añadiendo un nuevo par, que se llama así, un par clave ítem. Y así podría ir añadiendo manualmente todos los que quiera. Incluso, por ejemplo, que sepáis que la clave no necesariamente tiene que ir entre comillas, acepta un valor numérico. Bien, es decir, las claves pueden tener números, texto, combinación, lo que quieras. Acepta lo que quieras, ¿de acuerdo? Entonces, esta sería una forma manual. Vamos a ver una forma dinámica. Entonces, voy a comentar estas líneas de código. Como aquí ya tenía declarado un objeto listObject de tabla y tengo la asignación a esa variable de este objeto. Por tanto, podríamos hacer dim i as integer, entonces for i igual a 1 to el objeto, mi tabla, entonces listrows.com. Vamos a recorrer todas nuestras filas de la tabla y entonces ahora lo que voy a hacer es el método add. ¿Y qué le voy a añadir? Pues el tabla punto del data body range, de qué fila, de la que tenga mi variable i, y en este caso de la columna 1.value. Muy bien, y también para ser un poco más rápidos, copio esta instrucción, coma, y para valor de ítem lo que está en la columna 2. Entonces estoy cargando en el diccionario los valores clave de esta columna 1 y sus nombres o información asociada de esta columna. Entonces esta sería una manera de hacerlo dinámicamente a partir de una tabla de datos. Por cuestiones didácticas para el vídeo vamos a ver ahora el método keys, que el método keys es una colección de todas las claves. Entonces mirad, por ejemplo, yo puedo declarar una variable, la voy a llamar cla de tipo variant. Voy a hacer un ciclo for each cla in headic.case, es decir, recorriendo todas las claves. Next, ¿qué voy a hacer? Pues voy a utilizar el debug.print para imprimirlo y didácticamente observar qué sucede, y entonces pongo la clave y luego voy a poner el headic y voy a recuperar el ítem. La propiedad ítem nos permite mostrar o recuperar un valor en base a la clave, en este caso en base a este. ¿Qué vamos a hacer ahora? Yo muestro la ventana inmediato para que podamos ver aquí el resultado, y ahora nos debería de imprimir aquí todas las claves e ítems asociados. Observar cómo tenemos aquí clave y nombres totalmente asociados. Mirad, si yo ahora, por ejemplo, copio esta estructura y la pego aquí debajo, estoy añadiendo manualmente, además de los que he añadido aquí, voy a borrar estas instrucciones, y entonces este ciclo por todas las claves ahora nos debería de imprimir también la clave 6, nombre 6, que es lo que he incluido manualmente. Entonces estoy poniéndolo aquí o ejecutándola ahora, aprovechando esta colección que recoge este método de case para mostrarlo aquí en la ventana inmediato, y me parece que didácticamente vamos a poder entender mejor qué hace y cómo maneja los datos el objeto diccionario. Ahora vamos a ver cómo recuperar el valor asociado a una clave o modificar el valor, ya que el objeto diccionario sí que permite modificar sus valores. Por ejemplo, yo voy a copiar el debug print aquí y entonces voy a imprimir el headic.item de una clave. Entonces, si yo especifico qué clave es, clave 2, por ejemplo, pues esto me lo tiene que imprimir en la ventana inmediato. Voy a comentar estas líneas de código y si lo ejecuto, me escribe nombre 2. Voy a borrar todo esto. Perfecto. Ahora,
Ya hemos visto cómo recuperar un valor. También tener en cuenta que si no escribimos en la propiedad ítem, también nos funciona. Es decir, si ponemos solo el nombre de nuestro objeto diccionario, abrimos paréntesis y le ponemos la clave, también nos devuelve como si sería la propiedad ítem. Bien, que lo sepáis, ¿de acuerdo? Vale. Y ahora quiero modificar la propiedad ítem. Muy bien, entonces yo puedo decir que headic, ¿sí? Punto ítem, el de la clave 2, y ahora es igual a 60. Le estoy cambiando todo ese valor. Voy a comentar esta línea, quito estos comentarios, ¿de acuerdo? Y ahora ejecuto todo el procedimiento. Y observar cómo he modificado lo que debería ser nombre 2, que es lo que tenemos en la tabla. Ahora, en la ejecución del procedimiento, hemos modificado su valor. Entonces ya veis que es bastante sencillo recuperar un valor con el ítem, o si queréis sin el ítem, pero a mí me gusta ponerlo más específico, y devolverlo o modificarlo, pues especificar el ítem y un igual y cambiarlo. ¿De acuerdo? Bien, un método muy interesante es el método exist, que verifica si una clave existe o no. Recordad que el valor de clave no puede ser repetido. Entonces, ¿cómo haríamos esto? Entonces, mira, solamente voy a hacer aquí un MSG, no, con el debug print que estábamos haciendo aquí. Mirad, voy a copiar esta instrucción aquí y ahora le voy a decir debug print que gdic, el método exist, y si hay un valor clave que queremos verificar si existe. Por ejemplo, vamos a coger este valor clave. Bien, de momento voy a comentar estas líneas de código, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver qué es lo que nos devuelve. Nos dice falso, es decir, no existe esta clave. Si yo pongo un 2, debería de existir. Verdadero, porque lo hemos cargado antes. Entonces esto nos permitiría validar si existe una clave o no para incluir un nuevo valor o no. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, ¿qué podríamos hacer aquí en la práctica? Pues quitamos el debug print y vamos a decir así. If clave 6 existe, entonces vamos a quitar esta línea de código. Podríamos añadirlo, pero en realidad debería ser else y aquí en if. Y ahora nuevamente quito los comentarios que están aquí y ahora esta instrucción nos debería de añadirlo porque no existe. Vamos a ver. Correcto. Muy bien. Si yo ahora pongo aquí clave 3 y existe, esto no nos lo debería añadir. Correcto, no nos lo ha añadido. Bien, entonces veis cómo estamos comprobando y verificando si existe una clave o no. Otra manera diferente para no utilizar el else, si queréis, pues por ejemplo podría ser con la negación, ¿sí? La instrucción de negación. Si no existe el 3, pues entonces no lo crea. Y si ahora pondríamos 6, es decir, estamos negando, si no existe, entonces créalo. Y aquí ahora nos lo tendría que crear. Muy bien, entonces ya habéis visto el método exist, que es realmente muy interesante dentro de este objeto diccionario. ¿Qué opciones tenemos para borrar un par clave elemento o información? Mirad, tenemos los métodos remove y remove all. Entonces, por ejemplo, podríamos utilizar el headic.remove y ahora le tenemos que decir una clave. Vamos a decirle la clave 2. Entonces, si ejecutamos todo esto, nos carga los 5, le añadimos el 6, pero en realidad ahora no nos debería de imprimir el 2. Sí, está correcto. Entonces, mirar la 1, la 3, la 5, correcto, nos lo ha hecho. Y también nosotros podríamos hacer aquí un remove, el otro método, remove all, todo. En este caso no nos debe de imprimir nada, porque nos ha borrado todo. O por ejemplo, si yo lo corto y lo pongo aquí,
En este caso voy a borrar todos los anteriores y este, como no existe, lo incluirá, solo para mostrar que lo va a incluir. ¿De acuerdo? Entonces, método remove y remove all. Voy a comentar esta línea de código y vamos a ver, por último, el método items, por último de los métodos. Por ejemplo, podríamos modificar aquí, en vez de recorrer la colección de keys, la colección de items, y en este caso quitamos esta instrucción y nos va a devolver solo los valores del ítem. Si yo ejecuto, los nombres de clave no obtenemos, pero sí los nombres. Y también, por ejemplo, otra estructura de código, voy a comentar esta línea aquí, voy a utilizar la misma variable y, por ejemplo, podemos hacer for cla igual a 0, y esto es importante, to headic, la propiedad count, menos 1. En este caso, las colecciones empezarían por ítem 0, o sea, por índice 0. Así que podemos hacer también un debug print. ¿Y de qué nos vamos a devolver? Pues, por ejemplo, headic.keys, de mi colección de keys, en este caso, para mi variable que tengo aquí, cla, y también si quiero imprimir los ítems, en este caso sería de mi colección de ítems, también lo que tengo en mi variable cla. Y esto nos debería de poder imprimir lo mismo, las claves y los nombres. Si solo necesitas los nombres, como haríamos recorriendo el ítem, pues también nos lo devuelve solo los nombres. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces este sería otro tipo de ciclo que podemos hacer. Entonces, para este tipo de ciclo, tener en cuenta el valor inicial, como si sería el índice, es 0, empieza en 0 y entonces de contar menos 1. Ten en cuenta esta característica. Otra propiedad que vamos a ver es la propiedad key, que nos permite cambiar un valor key. Mirad, si nosotros ejecutamos, ahora nos está escribiendo los 5 nombres de la tabla más el que añadimos manualmente. ¿Cómo modificar un valor key? Pues, por ejemplo, headic.key, especificamos qué valor clave, vamos a poner aquí clave 6, voy a modificar la última, y le digo que es igual, por ejemplo, a 6. Quiero modificarlo a un valor numérico. Entonces, si ejecuto esto ahora, observar cómo ya no me escribe clave 6, que era el valor que le hemos dado aquí, sino aquí he modificado, en este caso, no el valor del ítem, sino el valor de la clave. ¿Ok? Y por último, vamos a ver la propiedad compare mode. Para ello la podemos escribir aquí en la parte superior, headic compare mode, y tiene dos opciones. Aunque muestra 3, solo podemos elegir 2, binary compare y text compare. Binary compare es la que tiene por defecto, es decir, si no la cambiamos ni la especificamos, utiliza binary compare. Entonces vamos a ver las diferencias. Por ejemplo, yo vengo aquí y pongo aquí clave 3. Mirad que aquí hay clave 3 y aquí clave 3. ¿Qué sucedería si ejecuto esto? Pues que me imprime, mirad que aquí el valor, ¿sí?, de la clave, porque recordáis que lo que estamos haciendo aquí, hemos intercambiado en este ciclo, esto es el ítem y esto es la clave 3 no diferencia, porque combinar y compare no hace diferenciación. Entonces, ¿qué sucede si ahora modificamos y utilizo el text compare y borro esto? Vamos a observar que nos va a dar un error. ¿De acuerdo? Entonces, depurar. Lo que hace es que, en este caso, no está diferenciando entre clave 3 y clave 3. ¿De acuerdo? Porque text compare no diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Por tanto, lo está considerando el mismo valor para la columna de clave. Por tanto, nos da un error. Entonces, normalmente, y ya os digo que el valor por defecto es binary compare, pero que tengas en cuenta
sí que tienes esta opción y si en algún caso concreto o específico te interesa modificar esta propiedad de compare mode. Normalmente, dependiendo qué situación, pero yo suelo utilizar casi siempre binary compare o no especificarla porque este es su valor por defecto. Muy bien, entonces ya os he mostrado las bases del objeto diccionario con todos sus métodos y todas sus propiedades. En próximos vídeos que pueda publicar en el canal iré publicando algunos otros ejercicios, ya sea con diccionario, con colección o con variables o combinando unos con otros, porque tenemos ahora más recursos para poder elegir un objeto u otro o variables array, depende qué situación tengamos. Muy bien, entonces ahora te voy a pedir que me regales un me gusta por este vídeo, te suscribas a mi canal, déjame tus comentarios, recuerda compartir y nada más. Hasta el próximo vídeo. Os espero.